La felicidad. Cuando escuchamos esa palabra, nuestro pensamiento evoca tantas cosas. Hay un anhelo profundo en nuestro corazón por alcanzar esa huidiza felicidad. El hombre ha trazado sus propios caminos y sus propios métodos en busca de ese estado de felicidad. Y ha desandado caminos que en algún momento le produjeron un estado de éxtasis, un estado de alegría, digamos, de contentamiento quizá, de satisfacción, los más, pero que finalmente no llena la medida y continuamos con ese profundo vacío en nuestro corazón, con una necesidad de algo más en nuestros corazones. Sufrimos, lloramos, perdemos, fracasamos y de vez en cuando parece que, al menos por un momento, algunos más largos que otros, disfrutamos de lo que nosotros mismos suponemos es felicidad. Y es tan subjetivo, decimos, es tan relativo ser feliz, porque a una mujer esquimal, al menos hace unos décadas atrás, supongo, no sé ahora en esta época cómo será, pero le hacía muy feliz una pequeña bolsa de sal, que era el testimonio, se lo había entregado a su esposo el día de su matrimonio, como testimonio de su amor y su fidelidad. Cualquier cosa podía perder esta mujer, pero no esa bolsita de sal. Me parece que las mujeres hoy necesitan algo más que sal para ser felices, porque sin darnos cuenta, nosotros mismos hemos creado, digamos, los patrones o la norma de felicidad. Si estas mujeres en su vida sencilla eran felices con eso, la mujer hoy necesita mucho más que sal, porque si no tiene el DirecTV no es feliz, porque si no tiene el carro más actualizado no alcanza la felicidad, si no tiene el microondas, si no tiene lo que la vecina tiene, si no tiene lo que todo el mundo tiene, si no tiene lo que se supone que todos deberíamos tener, no hay felicidad. Es difícil ser feliz hoy en día sin un teléfono celular. Es difícil ser feliz hoy sin tener acceso a internet, a una computadora o a quién sabe cuántas cosas más. Es decir, la sociedad en la que vivimos ha construido lo que se llama el patrón de felicidad, lo que todo el mundo debería tener para llamarse oficialmente feliz. En 1972, en el país de Bután, el presidente de ese país por primera vez expresó algo que hoy se conoce como el índice de felicidad nacional bruta. Es decir, que ya no se hablaría solamente del Producto Interno Bruto, sino que también se hablaría del índice de felicidad de una nación o de un país. Y alegaba este presidente, acosado por otros presidentes que le decían: tú no eres tan feliz como nosotros, tu país no es tan feliz como el nuestro, porque en tu país no hay este modelo de carro, porque en tu país no hay esta tecnología, porque en tu país no hay acceso a estos alimentos, porque en tu país no hay suficiente producción de estos bienes, porque en tu país no hay esto y no hay lo otro. Entonces él dijo: un momento, la felicidad del hombre no consiste solamente en los bienes de consumo. Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta para determinar si un país es feliz o no, si una nación es feliz o no, si una persona es feliz o no. Y entonces creó aquel índice de felicidad nacional bruta,
cuán feliz es el ser humano. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esa búsqueda constante? ¿Por qué nosotros tenemos esa desesperada necesidad de alcanzar aquel grado de felicidad? ¿Será que la palabra de Dios tiene respuesta para eso? ¿Será que algo tiene la Biblia que decir con relación a la felicidad? Cuando vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar naturalmente el origen de todas las cosas. Por eso, el Génesis, que es el libro de los principios, de las etiologías, como lo llaman los eruditos, es decir, el estudio del origen de todas las cosas, eso es etiología. Encontramos en el libro de Génesis la descripción de lo que era el estado ideal del ser humano en los comienzos de la existencia misma. El libro de Génesis recorre en brevísimas palabras lo que fue el itinerario de creación, el programa creador de Dios en aquellos 6 días maravillosos, los cuales estaban rematados siempre con una expresión como la que aparece en el versículo 10, la parte final, y vio Dios que era bueno. Y cada vez que termina un día de creación, termina con esas extraordinarias palabras, y vio Dios que era bueno. Es decir, que Dios al crear las cosas eran buenas en la medida máxima, en la medida óptima, en la máxima medida que se puede tener de cualquier cosa. Por cuanto no es el ser humano limitado con sus distintas percepciones, dañadas naturalmente por una naturaleza pecaminosa, la que puede o está en capacidad de decir lo que es bueno o no. No somos nosotros individualmente lo que podemos decir, o no estamos nosotros en capacidad de decir qué es felicidad y qué no es felicidad. Lo que nosotros alegamos como felicidad es un estado momentáneo de satisfacción, siempre perentoria, siempre pasajera, porque el que está arrastrándose allá sumido en su mundo ilusorio producido por las drogas y los estupefacientes, él dice, estoy feliz. ¿De acuerdo? Pero nosotros no estamos en capacidad de definir la felicidad. Es Dios. Dios creó las cosas y Dios dijo, esto es bueno. Esto me está quedando bien. Y a medida que iba avanzando, Dios decía, esto está quedando bien. Cuando creó a lo que llamamos la corona de la creación, al hombre, quien debía naturalmente disfrutar entonces de ese estado extraordinario de bienestar, creó al hombre a su imagen, dice el verso 7, varón y hembra los creó. El capítulo 2 hace una detalle de lo que fue la creación del hombre, naturalmente por la importancia que reviste. Dice en el capítulo 2, el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra Edén significa algo así como placentero, algo así como pleno de contentamiento, de felicidad. Es decir, que el mismo nombre de ese jardín describe lo que era la vida del ser humano en sus comienzos, teniendo la plena satisfacción de todas sus necesidades y una capacidad naturalmente colocada por Dios para ir desarrollando habilidades, creciendo en sabiduría. Entonces, francamente, el estado ideal del hombre era justo ese, era un estado de placer, de satisfacción. A la vista de Dios, eso era felicidad. Allí estábamos, allí nacimos, allí fuimos colocados. Ese es nuestro origen, ese es nuestro comienzo.
Es por eso que mientras vivamos estaremos incesantemente buscando aquel estado primitivo que tuvimos una vez. Es por eso que estaremos siempre buscando aquel estado ideal que una vez perdimos. Es por eso que el hombre siempre estará buscando, no siempre por el camino correcto, el regreso al Edén, al placer, a la felicidad, a la satisfacción. El enemigo de las almas, conociendo aquella historia muy bien, porque nos dice la palabra de Dios que Él estuvo presente en esa creación. Él estuvo en el Edén, dice el libro de Ezequiel capítulo 28. El enemigo de Dios estuvo en el Edén, estuvo en ese lugar de placer y felicidad. Entonces ha creado señuelos, falsos Edenes, falsos paraísos, para que el hombre, desesperado en su búsqueda natural del bienestar, se equivoque. ¿Y cuántos millones se están equivocando? ¿Se ha dado usted cuenta en las vallas publicitarias, en los propagandas, en los distintos medios de comunicación, cómo cada uno de ellos vende? ¿Qué vende finalmente? ¿Qué vende cada producto? Felicidad. Si te tomas este licor y aparece allí una dama con unas proporciones extraordinarias, ¿verdad? Con una sonrisa impresionante, un hombre con un físico sacado no sé de dónde, y entonces están con una sonrisa de oreja a oreja, con esa botella brillante. Aquí está el paraíso, este es el Edén. Y más allá, entonces luego aparece otro hombre conduciendo un vehículo impresionante con cualidades extraordinarias, una pintura brillante y reluciente, y naturalmente siempre los que conducen esos vehículos tienen unos cuerpos increíbles. Porque la felicidad también tiene que ver pues con la que tengas una forma de esos cuerpos también. Y entonces allí está la sonrisa. Mira este carro, mira este auto. Esto es el Edén, esto es el paraíso. Y detrás de esos señuelos satánicos va el ser humano engañado, confundido, infeliz. ¿Por qué no tiene ese modelo de carro? ¿Por qué no tiene esas medidas en su cuerpo? ¿Por qué no tiene esa marca? ¿Por qué no tiene esa casa? ¿Por qué no tiene aquello y lo otro? Indicando caminos falsos para tratar de regresar al Edén. Pero ciertamente el ser humano perdió la felicidad. Pero a Dios sea alabado, porque hay un camino para regresar. Hay un camino para volver al Edén. Y Dios desea que cada uno de nosotros recupere la felicidad. Allí mismo en el capítulo 3 del Génesis está descrita la forma como se perdió esto. Está descrita la tragedia que llevó al ser humano a la pérdida de ese estado primitivo de felicidad. Habiendo desobedecido la clara voluntad de Dios, habiendo escuchado las palabras seductoras del enemigo de las almas, nos desviamos del camino. Y en el capítulo 3, el verso 4, está la terrible sugestión de Satanás, que hoy sigue resonando en las vallas, en las publicaciones, en todo lugar donde el hombre hace convivencia. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, ustedes no conocen todavía la felicidad. Hay algo mejor que lo que Dios les ha mostrado, pero Él lo ha ocultado perversamente a sus ojos.
Hay un estado de vida mejor que el que ustedes conocen ahora, superior todavía. ¿Pueden ustedes imaginar algo mejor que el Edén? Tratemos de imaginar algo mejor que eso. Bueno, quizás para un niño, para una persona, habría que preguntar, ¿y en el Edén habrá televisión? ¿Había televisión? ¿Había señal? Porque si no hay señal, soy infeliz. Pero no se puede imaginar un lugar más feliz que el Edén, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo la primera pareja aceptar semejante sugerencia? Hay algo mejor todavía. Satanás le dijo, el camino mejor es el camino de la independencia. El camino de la autorresolución. Ustedes deben tomar el control de sus vidas. Hay algo que Dios les oculta. Hay algo que Dios les esconde. Hay algo que Dios no quiere que ustedes tengan. Asuman ustedes el control. Ustedes son dioses también. Ustedes también pueden ser felices a su propio estilo y en su propia forma, a su propia manera. Y esa fue, Vilma, nuestra desgracia. ¿Qué había dicho Dios cuando creó todas las cosas? ¿Qué había dicho? Todo esto es bueno. Y cuando creó al hombre y a la mujer dijo, esto es bueno, sobre todo cuando creó a la mujer. ¿Cierto, Enrique? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Cuando creó al hombre y la mujer, entonces dijo Dios, esto sí que está bueno. Esto es bueno en gran manera. ¿Pero qué dijo Satanás? Falta algo. Falta algo. Aquí no todo está completo. Aquí no hay felicidad plena. Falta algo. ¿Qué será lo que falta? Su independencia. Dios los tiene así cuidaditos. Los tiene mimados y consentidos. Porque no quiere que ustedes sepan más. Pero hay algo más. Es la misma sugerencia que acepta el joven, la señorita. Hay algo más. Hay un placer escondido en las relaciones premaritales. Tú no has probado eso. Hay algo más. El hombre que es tentado a tener dinero de una manera como nunca lo había soñado. Hay algo más de lo que tú tienes. Tú puedes tener más. Y Satanás le dijo a ellos, independícense. Tomen el control de sus vidas y conocerán la felicidad. Y cuando eso comenzó, cuando aceptamos la sugerencia del diablo, realmente comenzó nuestra tragedia, nuestra infelicidad, nuestro sufrimiento. Poco tiempo después de eso, no tuvieron que esperar demasiado. La tragedia se sobre la propia familia de Adán y Eva. Vino la discordia entre ellos, empezaron las sospechas, empezaron las calumnias. El hombre y la mujer comenzaron a distanciarse y a pelear. El hombre y la mujer empezaron a pelear desde ese día. Y hoy continuamos peleando. El hombre comenzó a abusar y a maltratar a su mujer. La mujer comenzó a sospechar también de su marido. Las flores empezaron a marchitarse. Los animales huyeron del hombre atemorizados y cayó sobre la tierra y sobre nuestras vidas el miedo, el espanto, el horror y el sufrimiento. Entonces, en el versículo 15 del capítulo 3, lo que se ha llamado el Evangelio en el Génesis, el Señor les dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa, escondida bajo un simbolismo profundo, nos anuncia que el mal y su originador serían destruidos para siempre
cuando la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, vencería el pecado en la cruz del Calvario y empezaría para todos nosotros el bendito camino de regreso al Edén. Empezaría para nosotros el retorno a la verdadera y completa felicidad, porque entonces, a través del Calvario, es como conseguimos el camino de regreso al Edén. Justamente el estado inicial en que estaba la tierra, de tinieblas, de desorden, de vacío, que Dios resolvió con su palabra creadora, fue la situación en la que cayó el mundo después del pecado. Las tinieblas del pecado y la ignorancia, el desorden causado justamente por las malas decisiones, el vacío del alma producido por el alejamiento de Dios, fue el estado caótico en que volvió a regresar el mundo después que el pecado entró en este escenario. Y es el estado en que está tu vida cuando el pecado ha tomado lugar en ella. Cuando decides que tú eres quien sabe lo que es la felicidad, en el momento en que decidiste que tú sabes cómo alcanzar la felicidad, en el momento en que decidiste que tú tenías el control sobre tu vida, en el momento en que decides que tus decisiones son tuyas y solo tuyas, porque tú sabes lo que tienes que hacer con tu vida, en ese mismo instante entras en el estado caótico del mundo antes de la creación. Las tinieblas del pecado y la ignorancia no te dejan ver claramente la voluntad de Dios. Tus decisiones, tu mente confundida, entonces no toma las decisiones correctas y tu vida entra en un caos, en un desorden. Las prioridades de tu vida se desdibujan, se desfiguran y el vacío consecuente del corazón de tu alma no se hace esperar, porque todo eso es consecuencia inevitable del pecado, de la desobediencia, del apartamiento de Dios. Pero en Cristo Jesús recuperamos el Edén. En Cristo Jesús recuperamos la felicidad. Qué precioso texto. El 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y es que el apóstol Pablo, con iluminación divina, conecta de manera tan extraordinaria el Edén y el Calvario, que no podemos menos que asombrarnos y reconocer que esta palabra es palabra de Dios. No podemos dejar de reconocer que esto es inspiración divina y que es un mensaje tan oportuno como cuando se escribió por primera vez. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Alabado sea el Señor. El mismo Dios que iluminó las tinieblas primigenias de este mundo es el mismo Dios que resplandece en nuestros corazones tenebrosos al darnos el conocimiento del carácter de Dios en la persona maravillosa y extraordinaria de Jesucristo. La simiente de la mujer derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la oportunidad, para darnos de nuevo la luz, el orden y la plenitud de vida. Solamente en Cristo Jesús podemos recuperar esa iluminación. Solamente en Cristo Jesús se disipan las tinieblas de nuestro pecado y de nuestra ignorancia. Solamente cuando le damos lugar a Cristo y Él se entroniza en nuestras vidas, somos capaces de decidir racionalmente. Qué difícil es para un padre ver a sus hijos tomar decisiones equivocadas. Qué difícil es. Porque el joven piensa que usted le está coartando sus libertades. El joven piensa que usted no lo deja ser feliz. El joven piensa que él debe decidir sobre lo que es felicidad en su vida. Pero ¿quién sabe lo que es felicidad?
Solo Dios. Y cuando Cristo está en el corazón de un joven, esa mente se ilumina con el conocimiento de Dios. Sus pensamientos se aclaran. Sus decisiones ahora son racionales, lógicas y firmes, porque están en armonía con la palabra de Dios. Cuando Cristo está en el corazón, la vida se organiza. Antes de que Cristo venga a nosotros, nuestra vida es un desorden. Es un desorden porque las prioridades no están en el orden correcto. Es un desorden porque tú estás tomando decisiones a expensas del conocimiento de la palabra de Dios. Y no me refiero al desorden físico solamente, en la forma en que dejas tu habitación después que te levantas, o en la forma como tienes tu auto, tu casa, lo que sea. Me refiero a la vida toda. Porque cuando tú estás trabajando más de la cuenta y estás descuidando a tu familia, perdóname, tu vida está en desorden. Cuando no tienes tiempo para atender tu propia vida espiritual, porque tienes una agenda copada, tu vida es un desorden. Cuando Dios, la familia, el trabajo y las demás cosas están descompensadas una en detrimento de la otra, tu vida es un desorden. Es el caos del pecado. Y solo Cristo, con su luz, te ayuda a organizar tu vida. Y que esas piezas desordenadas de tu rompecabezas, producto de tus erráticas y sabias decisiones, entonces Jesús empieza a iluminar tu camino y a poner orden en tu vida. Y ese vacío que te produce justamente el estar actuando, corriendo, ocupado haciendo muchas cosas, pero vacío. La sierva del Señor dice, movimiento no es sinónimo de vida. Hay cosas que se mueven, Alexander, pero no tienen vida. ¿Estamos de acuerdo? Así que el usted estar activo en la iglesia no quiere decir que usted tiene vida espiritual. El hecho de que usted tenga un trajín constante y termina cada sábado agotado hasta el cansancio, o en la semana o lo que sea, y estás activo en muchas cosas, no quiere decir que estás lleno espiritualmente. Actividad, movimiento, no significan vida. Lo único que da vida y sentido a nuestra experiencia cristiana es la presencia permanente de Jesucristo en nuestros pensamientos. Queridos amigos, queridos hermanos, quiero rematar esta idea con un pensamiento de Elena White. Mensaje para los jóvenes. Les debo la página. Pero gracias a que ahora somos más felices porque tenemos un buscador electrónico, ¿verdad? En la computadora, usted no tendrá dificultad para conseguir la cita. ¿Cierto, David? David no lo tiene, tú no eres feliz entonces. Aquellos para quienes Dios ocupa el primero, el último y el mejor lugar en sus vidas son las personas más felices del mundo. En consecuencia, yo puedo estar triste, pero ser feliz. Yo puedo estar en aflicciones, pero ser feliz. Estoy haciendo una diferencia entre estar y ser.
Yo puedo estar en un momento afligido y sin embargo ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios para mí es lo primero, lo último y lo mejor de mi vida.